esta lección continuamos viendo el diseño de personajes. Veremos los personajes basados en historia. También los puntos a tomar en cuenta para tener un diseño de personajes creíbles y el crecimiento del personaje. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual seguimos hablando acerca del diseño de personajes. Y ahora vamos a hablar acerca del diseño basado en la historia, tomando historia desde la perspectiva de narrativa como lo hemos manejado en este curso. Bueno, tenemos también personajes que van a estar basados en la narrativa. Si nosotros tenemos narrativas fuertes, narrativas importantes adentro de nuestro juego, entonces los personajes deben de estar basados en esta historia, en esta narrativa. La mejor forma en la cual nosotros vamos a poder desarrollar el personaje es empezando con la creación como tal de la historia o narrativa. A partir de eso nosotros vamos a empezar a crear y a generar características que va a tener el personaje. El personaje debe de ser creado correctamente. Si como tal no está creado de una manera correcta, bueno, pues se va a notar. Inmediatamente se nota como falso, como que no tiene armonía con lo que está sucediendo. Hay algo ahí que nos dice, este personaje le falta algo. Algo así como cuando ustedes van a una obra o ven la televisión y notan inmediatamente un mal actor. Bueno, algo así va a suceder. ¿Qué factores tenemos que tomar en cuenta cuando se diseña un personaje? Bueno, desde luego son muchísimos, pero tenemos que tomar en cuenta el lenguaje, su clase social, educación, origen étnico, estereotipo, historia personal, qué traumas tiene o qué traumas no tiene, por qué se encuentra en esa parte en particular de la narrativa. Todo este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estemos diseñando al personaje. El personaje que nosotros vamos a crear tiene que ser un personaje creíble, tiene que ser un personaje que sí sintamos que forma parte de esa historia y que tiene sentido adentro de esa historia. Los personajes desde luego deben de intrigar al jugador, deben de darnos curiosidad, queremos saber más del personaje. También le debe de gustar al jugador. Tenemos que tener un punto de identificación con el personaje. Algo que le pasa al personaje, la forma como actúa, la forma como habla, parte de su vida personal, tiene que tener una relación para que el jugador se tenga que conectar con ese personaje. Entonces le debe de gustar al jugador. Tenemos que crear esa conexión personaje-jugador. Para que el personaje también sea creíble, debe de poder cambiar y debe de crecer de acuerdo a la experiencia. El personaje debe de ir creciendo, debe de ir cambiando según las cosas que le van pasando en el juego, según las cosas que pasan en esa narrativa. Tiene que ir adquiriendo nuevas características, cambios en la personalidad, madurar al personaje. Esto no necesariamente significa que el personaje siempre tenga que ir hacia lo mejor o tenga que superarse. Pueden tener personajes que también quizá se vuelvan malos, se vuelvan oscuros, o su cambio es hacia la locura o hacia la indiferencia. Realmente pueden jugar con esto y pueden hacer una narrativa muy interesante y crear personajes que tengan personalidades también muy interesantes. Welcome home, James. How'd you know we were here? Huh. That's new. Not that new. Dad, we need your help. I'm all done helping you. Look, this time I'm not running from the cog. Del, you in this too? Waist deep. Acabamos de ver un video de un personaje muy interesante que es Marcus Phoenix. Este personaje ha ido creciendo a lo largo de todos los juegos de Gears of War. Entonces es un caso interesante. ¿Por qué? Porque vemos que aunque el personaje sigue teniendo un centro, sigue teniendo un núcleo en su personalidad, también tenemos una evolución, un cambio en su forma de ser, en su forma de ver la vida, un poco más hastiado, más de que ya no me interesa lo que suceda, incluso en esa parte que no le interesa lo que suceda o lo que pase con su hijo. También tenemos un cambio en la parte física, es decir, el personaje ha ido cambiando físicamente a lo largo del tiempo. Entonces es un ejemplo
interesante. Aquí tenemos otro personaje que resulta muy interesante desde la perspectiva de la personalidad, y es GLaDOS. GLaDOS tiene una personalidad muy particular, muy sarcástica, muy irónica, que le da al juego un sentido especial. Entonces podemos ver que el darle estas personalidades a los diferentes personajes que vamos a tener en el juego, no necesariamente únicamente al héroe, sino también a personajes que están involucrados en diferentes partes o etapas del juego, nos van a ayudar a enriquecer mucho la parte de la narrativa y también a enriquecer mucho la parte de la historia del juego. Entonces este es también un gran ejemplo de cómo la personalidad que nosotros pensamos y creamos correctamente puede ayudar a subir muchísimo el nivel del juego que tenemos. Bird, right? Couldn't believe it either. You seem to have defeated its load-bearing capacity. Well done. I'll just lower the ceiling. I think I hear the bird. Pick me up. Initiating surprise in 3, 2, 1. I made it all up. Surprise. Hey, just in case this pit isn't actually bottomless. El crecimiento del personaje tiene una correlación con el camino del héroe. ¿Qué es lo que sucede acá? Que nosotros tenemos, digamos, nuestra narrativa dividida en 3 actos y vamos a ver cómo va creciendo el personaje en cada uno de ellos. Empezamos con conciencia limitada, luego un incremento en la conciencia, rechazo al cambio, superación, compromiso, experimentación, preparación, gran cambio, consecuencia, rededicación, intento final y maestría. Intenten ahora ver el camino del héroe y checar cómo corresponden estos puntos de crecimiento del personaje a las diferentes etapas del camino del héroe. Nuestro personaje va a empezar con una percepción limitada de sí mismo y de la situación, es decir, no va a saber bien qué es lo que está sucediendo o ni idea tiene de qué es lo que va a suceder. Sin embargo, algo sucede en el cual esa percepción aumenta en un punto en particular en el cual se va a dar cuenta de que un cambio es necesario o está sucediendo un cambio y no puede hacer otra cosa más que eso. Cuando nosotros estamos ahí, nuestro personaje va a tener una especie de rechazo al cambio. Y entonces, en ese momento, entra al mundo especial y sobrepasa el rechazo que tiene. Desde luego, recuerden que estos puntos no necesariamente tienen que ir en todas las narrativas. Ustedes van a ir seleccionando lo que corresponde de acuerdo al juego que estén creando. Pero bueno, vamos a ver más o menos cómo está funcionando eso. En el momento en el cual el héroe se compromete con ese cambio, bueno, pues va a finalizar el primer acto de la historia. Ustedes pueden mover de lugar ligeramente donde va a ocurrir cada uno de estos puntos para darles diferentes ritmos a las historias o narrativas que estén creando. Entonces, eso es algo importante que deben de manejar. Después de esto, ¿qué sucede? Bueno, entra como tal al mundo especial y el mundo especial es un lugar diferente, entonces experimenta un nuevo ambiente, experimenta cosas nuevas, lugares nuevos, entidades nuevas, por así decirlo. Son cosas que él no conoce y tiene que ir poco a poco descubriendo las reglas y las costumbres de ese mundo especial. Tiene que darse cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. Este descubrimiento de las reglas, costumbres, lo que está pasando es lo que lo va a preparar para lo que conocemos como el gran cambio. Y el gran cambio marca el final de la primera parte del segundo acto. También ustedes pueden moverlo de lugar si quieren para dar un ritmo diferente. Pero bueno, tenemos este gran cambio en el cual el personaje crece, deja de ser ese ser que era en el mundo ordinario porque ya aprendió de qué se trata este nuevo mundo y las cosas que tiene que hacer. Entonces eso le genera un cambio al personaje. Desde luego, vamos a tener también consecuencias de este intento de cambio. El personaje va a tener que vivir con las consecuencias de este cambio que ha surgido. El tercer acto va a iniciar con la rededicación
del jugador, es decir, en este caso del personaje principal, en sus esfuerzos por cambiar. Es decir, toda esta energía, toda esta carga emocional que trae, la vamos a redireccionar y la vamos a rededicar hacia el objetivo principal que debe de cumplir ese personaje. Entonces, posteriormente a esto viene un intento final, y el intento final resulta en la maestría de las circunstancias. Resulta en que ya puede controlar todo esto que trae, y luego viene, desde luego, la parte del cierre de la historia. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.